Para los que no me conocen, me llamo Susana y al hablar de depresión, abrí la puerta para hablar de salud mental. Y hoy, con el apoyo de Archive Experts, una empresa líder en transformación empresarial, queremos transformar la idea que se tiene de la salud mental, para así transformar vidas, quizás la tuya o la de alguien que amas. Este es un espacio donde a través de muchas voces vamos a visibilizar la realidad de la salud mental en este universo que nos une como humanidad y resignificar los momentos de oscuridad desde el universo que compone a cada uno de nosotros. Por eso, abro mi corazón y mi alma y les cuento mi historia con este acompañante llamado depresión. Invito a otros a contar su historia y junto a expertos les entregamos cuestionamientos y herramientas para acompañarlos a transitar su camino. Recuerden que cuando compartimos nuestra vulnerabilidad, cultivamos entendimiento y cosechamos conciencia. Bienvenidos a este viaje donde vamos a ir al fondo. Importante, este podcast tiene fines informativos y de divulgación. La información aquí presentada no sustituye en ningún caso una consulta, evaluación o tratamiento psicológico o psiquiátrico profesional. Si experimentas síntomas o necesitas apoyo en salud mental, te recomendamos enfáticamente buscar la atención de un profesional cualificado. No nos hemos ido, seguimos acá en Ir al Fondo, pero con otra persona, con otra invitada, con otra mujer que vio esa historia que yo puse por ahí. ¿Quién quiere contar su historia? Y ella levantó la mano y dijo, yo quiero contar mi historia. Nuevamente, creo que contar nuestra historia es terapéutico de cierta forma, es para nosotros, no es más que para los demás, pero sí genera un eco importante. Ella es Laura Stross, ingeniera industrial. Hablábamos un poquito antes de entrar a hablar ya frente a ustedes en estos micrófonos y me contaba cómo la depresión y la ansiedad y unos ataques de pánico pusieron en pausa tu vida, pero irónicamente hoy estás en una pausa laboral, no en una pausa de la vida, sino en una pausa laboral para vivir un poquito más, ¿no? Ya nos vas a contar un poquito más de ese camino y obviamente entraremos en detalle en tu historia, pero primero te quiero agradecer por estar acá y por aceptar mi invitación, básicamente. Con mucho gusto, Susi. Bueno, entremos en materia. ¿Cuál ha sido tu camino y tu historia con ese fondo que visitaste por la depresión y por la ansiedad y por los ataques de pánico? Bueno, mi historia empieza como en el 2017, a finales del 2017. Tuve un ataque de pánico, pero no tenía ni idea que eso era un ataque de pánico. Claro, que eso normalmente es lo que pasa. No es como, me voy a morir, quiero salir corriendo, ¿qué está pasando? Como que yo decía, algo me está pasando, me voy a morir, pero si me preguntan qué tengo, no sé. Entonces como que era como esa como angustia de me pasa algo, pero si voy al médico me van a decir está loca, no tiene nada. Entonces como que yo me fui a la casa, estaba trabajando, era de noche, había tenido una discusión fuerte con mi pareja en ese momento y creo que eso fue como lo que me desestabilizó. El detonante. Empecé a temblar un montón, empecé a sentir escalofríos, los labios como que se me empezaron a dormir, sentía como la necesidad de salir corriendo, como que traté de controlarme y dije no, voy a la casa y voy a tratar de estar bien. Yo sé que no estoy bien, pero voy a tratar de estar bien porque yo todo lo puedo. Que yo te voy a decir una cosa, o sea, una temporada completa de este podcast y qué maña la de todos. O sea, yo pensé que era yo, pero todos los seres humanos nos creemos la Mujer Maravilla y Superman. No, yo Pues puedo. eso me pasó, sí. De verdad, creo que a todos. O sea, qué complicados somos. Tal cual. Entonces llegué a la casa, hablé con mi pareja, él llegó ahí y me dijo como no, o sea, tú no estás bien, vámonos para la clínica. Y yo como pues yo no necesito clínica, ¿cómo así? Me dijo, vámonos para la clínica. Fuimos a la clínica, allá entendí que era un ataque de pánico, y como, ok, no me voy a morir, es un ataque de pánico, ok. Pues me dieron unos medicamentos, en ese momento uno de esos era sertralina y yo dije, ay no, pues, o sea, no es tan grave, o sea, no tengo por qué tocar, pues, comprar eso, o sea, suena como la loca mental, no, o sea, yo no voy a tocar esa parte allá, no la voy a tocar. Entonces, pues, no, voy a hacer la que eso no lo necesito. Pasó el tiempo y pues obviamente una cosa es que uno lo obvio y otra cosa es que deje de existir. Pues estaba ahí, estaba latente todo el tiempo. Yo sí estaba yendo a terapia psicológica, en ese momento estaba yendo a psicoanálisis
me ayudaba algo, creo que ayudó como a controlar un poco, pero llegó un punto en el 2018 en que todo estalló, yo no podía dormir, estaba teniendo crisis de ansiedad que tampoco sabía bien cómo manejarlas, pues claramente eso me estaba dañando el sueño, dormía como 2 horas al día, tenaz, hasta que Y llegó un además yo creo punto, que eso sí lo enloquece a uno, no dormir, tal ¿no? cual, total, o sea, de hecho, llegó un punto en el que como que yo empecé a normalizar, yo escuchaba voces, estaba trabajando y escuchaba voces y como que Wow. normal, o sea, normal, escuchar voces normal. Entonces como ¿No te que, daba susto? no, no, o sea, como que yo creo que estaba tan fuera de mi realidad que uno no me daba cuenta que estaba fuera de mi realidad. Segundo, estaba normalizando todo lo que no se puede normalizar. Claro. Estabas Tercero, obviando todos los red flags que tu cerebro te estaba mostrando. total. Entonces Y llegó un punto, perdón que tranquilo. preguntes porque es sin duda desde el desconocimiento, porque nunca he pasado por ahí, pero escuchabas voces eh, parecidas a la... ¿Eras tú? ¿Eran otras personas? Que estaban hablando? ¿Te decían algo a ti? Hablaban conmigo, era como si hablaran, o sea, yo era consciente que no había una persona ahí, que estaban en mi cabeza, no sé, era muy extraño, era como que estaban en mi cabeza, eran hombres y me hablaban en otros acentos, o sea, no sé, Wow. mexicano o algo así. Em, y me decían como todo el tiempo era como tienes que hacerlo, o si estaba haciendo un informe en la oficina era como tú puedes hacerlo, tú eres una dura, así lo vas a poder lograr, o apúrele que ya nos está cogiendo la noche, usted no debería estar en esto, cosas así, pero no era yo hablándome, sino era Claro. otra Si no era voz, ese diálogo interno que uno tiene y no, sí. era otra voz. Ok. Pero pues yo era como, no, casual, pues a la gente las voces, sí, Normal, casual, a normal. la gente normal le Sí, hablan otras voces. tal cual. Pero Ok. entonces llegó un punto en el que, pues claramente yo ya no podía ser más la Mujer Maravilla. Llegó un fin de semana en el que yo decía, necesito dormir, quiero bajarme del bus y el señor del bus no para, entonces me voy a botar por la puerta porque ya no puedo más. Entonces en este momento yo no había comprado la sertralina, pero había comprado un medicamento que era un ansiolítico. Es Ujú. algo como el clonazepam, no me acuerdo bien la palabra. Creo que la palabra comercial es Xanax. En ese momento lo había comprado, me tenía que tomar una pepita, no sé cada cuánto. En ese momento dije, una pepita no es suficiente, me voy a tomar todo el blister, o sea, como 10 pepas. Normal, pues voy a dormir. Claro, tú eso lo veías normal. Sea, yo estaba tan desesperada de necesito que todo pare por un segundo porque me va a enloquecer, como ya de verdad que no puedo más, que me voy a tomar todo el blister. ¿Y tú eras consciente que estabas atentando contra tu vida o Cero, cero? O sea, cero. no era un pensamiento suicida, era necesito desconectarme, necesito descansar, necesito que pare. Exacto. Pero al final viene Ahora, del mismo lugar, ¿no? El que tiene un pensamiento suicida y de repente lo ejecuta con esa conciencia o tú necesito descansar, fíjate que viene del mismo lugar, del necesito que todo pare porque no puedo más. exactamente. O sea, como el hecho de habérmelas dado de fuerte por mucho tiempo y Incluso las voces te decían eso. ujú, Tú puedes, eres fuerte, dale, puedes terminar el informe. exacto. Entonces, como que llegó un punto en el que no, ya no pude más. Ahora, después hablándolo con mi psicóloga, como en el fondo claramente sí había algo suicida, o sea, nadie hace eso como por casualidad, Obvio. eh, Solo que se manifestó de desde otra forma. otra, claro, de una forma no tan consciente, pero claramente era un Exacto. pensamiento de muerte. Entonces, como que afortunadamente en ese momento mi novio llegó a la casa, me preguntó qué tiene, o sea, ¿por qué estás así? Claro, yo estaba como si estuviera borracha, ¿no? O sea, como que no Claro. coordinaba, como súper mareada, como... y le dije, no, pues mira, es que necesito dormir porque ya estoy desesperada, porque ya no puedo más. Entonces me tomé unas pastas para poderme calmar y me dijo, ¿cuáles te tomaste? Le mostré el blister, me dijo, nos vamos ya para la clínica. Yo como, déjame dormir, o sea, solo Quiero necesito dormir. descansar. Él como, nos vamos para la clínica ya mismo. Claramente, pues fue lo mejor que pudo haber hecho. Llegamos, obviamente, y me internaron. Entonces, como que ahí, por ejemplo, me causó como
primer síntoma es como, o gran aprendizaje que me dejó esta ida al fondo, es que yo no sabía pedir ayuda y yo creía que pedir ayuda era de débiles. Entonces como que ahora digo, no, o sea, pedir ayuda no te hace menos, de hecho, te permite darle a conocer a los demás que te conoces tanto que puedes pedir ayuda sin necesidad de tú sentirte como vulnerable o débil al respecto. Entonces, como que en ese momento yo llegué a la clínica, que creo que fue como lo mejor que me pudo pasar, porque de verdad que mi cuerpo lo necesitaba. Necesitaba esa pausa finalmente que estabas buscando. Por ayuda de otros, y no porque yo o sea, sí la estaba pidiendo, pero no la supe pedir bien, fue el punto. Entonces llegué a la clínica, ahí estuve como 2 semanas más o menos. Obviamente fue como una sorpresa para toda la familia, como, ¿qué está pasando con Laura? ¿Por qué sucedió esto? O sea, porque llegamos a este punto y nadie tenía ni idea de lo que ella estaba pasando en su vida. Yo tampoco. Hablé un poco más con mi psicoterapeuta, ella pues fue a la clínica, conversamos más al respecto, cambiamos un poco la terapia que llevamos en ese momento. Y bueno, y todo empezó a fluir mucho mejor. En la oficina también fueron súper comprensivos con la situación, como pues obviamente la salud mental no es un tabú, no es algo que no exista. Claramente la depresión es un tema que además es una enfermedad que afecta a la población a nivel mundial. Entonces, no, pues o sea, si tienes que tomarte una pausa, te la tomas y ya está. Volví después de ese tiempo. Volver también es difícil, ¿no? Porque tú estás en la clínica y como que... Volver es más difícil. Yo solo quería que me devolvieran a la clínica. Pero yo qué hago acá en este mundo, o sea, acá como que alguien me devuelva porque claro, estás en un lugar que te contienen, estás en un lugar seguro y estás lejos además de todos esos detonantes emocionales. Claro, claro. O sea, como que en la clínica realmente el mundo se paró, ¿no? O sea, como que no sé qué está pasando afuera, pero aquí yo estoy en calma, estoy tranquila, estoy en paz, logré regularme, logré como controlar un poco. O sea, llegaba un punto en que yo para escribir temblaba, o sea, a ese nivel de ansiedad estaba tenaz. Entonces, como que, bueno, salí, como que, listo, otra vez enfrentemos la realidad. No tengo que volver a la clínica, tengo simplemente que seguir con mis terapias y pues como aprender a vivir la vida normal, porque la clínica no es la realidad, la clínica fue un espacio que necesitabas tomar en tu vida y ya. Bueno, pues eso sucedió. Terminé la relación que tenía en ese momento, que pues era como digamos uno de los factores por los cuales entré en esa crisis. Y creo que también el deporte me ayudó muchísimo. Digamos que en ese momento yo estaba practicando correr, running, pero pues sola, como que lo hacía porque siento que era una forma como de liberarme, como que yo salía y como que era mi espacio. Entonces lo practicaba como los domingos, nada como estructurado, pero me ayudaba un montón. Y ya como que continué con la vida, aprendí a conocerme muchísimo, entonces como que una de las cosas que también agradezco en ese momento fue que ese momento o esa crisis me enseñó a conocerme mejor, enseñó a mi familia también cómo a entenderme un poquito mejor y a mejorar mi relación también con ellos. Y pues me conecto también con el deporte de una forma pues chévere. Sana. Lo hablábamos también a lo largo de esta temporada cuando tocábamos el tema del deporte, que también es como una columna vertebral en mi vida, que el deporte es un arma de doble filo, incluso para la salud mental, porque fácilmente podemos, creo que por un lado, y lo hablaba en algún momento, hay muchos que creen que el deporte es tan poderoso y suficiente para sanarte, y sí es muy poderoso, pero no se puede romantizar el poder que tiene. O sea, sí tiene un poder, sí es una herramienta, pero no te salva en el 100%. O sea, sobre todo, y hablo específicamente de alguien que tenga un diagnóstico de salud mental. Es una herramienta, está científicamente comprobado, sí, pero pues, o sea, cuando ya tienes un diagnóstico hay otras cosas que son las que te salvan. Y
Y por otro lado, creo que uno muchas veces genera conexiones, precisamente cuando uno está ahí perdido en un mal lugar, en un mal espacio, uno genera conexiones también, y alguna vez lo dije en un podcast que me invitaron a mí, todos en algún momento, pues los que somos como entre comillas muy apasionados del deporte, en algún momento hemos tenido una relación súper tóxica con el deporte. Sí, confirmo. Es que sí, confirmo por 2, por 3. Y en mi caso, por ejemplo, el deporte incluso es muy irónico porque la depresión me llevó a quietud física, pero la depresión fue la que me acercó al deporte desde una motivación real, que era, voy a hacer deporte para estar bien, o sea, para entregarme bienestar. El pace dejó de importar, la distancia dejó de importar, Strava dejó de importar, el Training Peaks en verde dejó de importar, todo dejó de importar, lo único que importaba era yo con ese momento. No sé si en tu camino fue similar o no sé cómo ha sido tu relación con el deporte ahora que lo pones sobre la mesa. Creo que ha sido una situación o como un camino también bien interesante que me ha enseñado también mucho. Mi primera relación con el deporte sí fue para estar bien. Digamos que en el momento en el que tenía esta crisis de ansiedad y depresión, llega un punto en el que tú no quieres moverte ni de la cama, o sea, bañarte es como el logro del día. De acuerdo. Pero llega otro punto en el que yo también decía, ¿cómo es que si yo no salgo a correr, me voy a enloquecer estando conmigo misma? O sea, esto está insostenible, tengo que hacer algo y salir a correr como que me liberaba un poco. Después como que lo disfrutaba mucho, digamos, no tenía entrenador, no, o sea, yo simplemente me ponía unos tenis, una pantaloneta y salía a correr. No tenía ni idea que era pace, no tenía ni idea que uno corría con frecuencia cardíaca, nada, o sea, nada, solo salía con audífonos a correr y ya. Después de un tiempo, sobre todo en pandemia, dije, ¿cómo saben qué? Como que yo sí quiero correr bien, quiero mejorar, quiero meterme en una carrera y mejorar tiempos, o sea, como que me empezó a picar el bichito de la competencia. Que es perfecta, o sea, que es perfectamente válido Claro. todos, y si somos competitivos, fantástico uno querer mejorar un tiempo, hacer un PR, pero ese camino, cuando se cruza con el ego, es cuando empieza a volverse un camino más complicado. Entonces, en pandemia lo que sucedió es que también salí a correr y como que, bueno, ahí en ese momento me sobrecargué y me lesioné el pie derecho. Entonces el médico me dijo, no puedes correr hasta que te mejores, ve a fisioterapia, pero puedes montar bici. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Pues voy a empezar a montar bici. Bueno, el camino de la bici fue una cosa también súper apasionante, como que me encantó, o sea, yo no hallaba el día para salir a montar a patios, para salir a los domingos a un fondo largo con mis amigos, encantadísimo. Pero entonces como ya me ha picado el bicho de la competencia, llegó un punto en el que dije, no, pero es que si yo entreno más días voy a mejorar. Y entonces si subo patios en 40 minutos, ahora voy a subir en 38, y ahora voy a subir en 37, y ahora voy a subir en 35. Y si no lo subía, entonces ya no era el disfrute de montar la bicicleta, sino simplemente, no lo hice bien. Sí, soy mala, sí, no he mejorado. Entonces, sí. Y si no me comparaba conmigo, entonces me comparaba con Pepito, con su Tanito. Entonces llegó un punto en el que el deporte se volvió una obsesión, como si fuera un trabajo más. Y llegó un punto en el que yo dije, momento, o sea, ¿qué está pasando con mi vida? O sea, ¿por qué tengo ahora 2 trabajos? Claro. Yo no soy deportista profesional, sí. Como esa parte no me la salté en la vida, claro. Tal cual, es como, o sea, ¿a qué estamos jugando? Se supone que esto es un distractor, entonces ¿por qué me estoy poniendo más presión de la que necesito? O sea, mi trabajo ya me lo da lo suficiente como para que yo me esté poniendo más estrés acá. Entonces llegó un punto en el que dije no más, porque bueno, en menos de 2 años entonces fui a letras y quería ir a la línea y quería un montón de cosas que, a ver, hay mucha gente que se toma años en hacer esas cosas. Entonces como que dije, no más, tranquila, o sea, ¿por qué tenemos que hacer los grandes retos para sentirme bien? O sea, ¿por qué no aprendemos a disfrutar con lo poco?
Entonces, como que boté todo eso y tal cual salía como por sentirme bien, si andaba a 25 o a 30 kilómetros por hora, no me importaba, lo importante era que yo me sintiera bien. Y empecé otro camino con el deporte porque justamente había cruzado esa línea que me estaba llevando a un sitio oscuro que, ok, es otra fase de Laura que no es tan divertida, pero pues que el deporte me enseñó a conocer, que no me gustó y que simplemente quise irme por el otro lado. Y en ese momento, en términos de salud mental, tú ya habías salido, digamos, como de toda esta crisis, ya estabas un poco Sí, del otro lado. sí, yo seguí yendo con mi psicoanalista, pues que nos volvimos además muy cercanas por todo lo que había sucedido, pero pues ya la crisis había pasado. Ahora, digamos que lo que sí sucedió es que llegó un punto en el que dije, como la crisis ya sucedió, yo creo que también he hilado muy fino en muchos aspectos de mi vida, he ido al fondo de mi vida, no en crisis, pero he ido al fondo. Ir al fondo a veces como que duele. Llegué a un punto en el que dije, pues, no quiero que duela siempre, o sea, como Claro. que esto es muy desgastante. Como y ahora estoy bien y quiero disfrutar estar bien. Y eso también Exacto. hace parte del proceso de sanar, Ujú. ¿no? Como ya pasé por este fondo, ya me hice responsable, asumí mi crisis, la viví, ahora que salí, pues Exacto. quiero disfrutar en el lugar en el que estoy. Y yo creo que eso hace parte de esa aceptación de los malos y de los buenos momentos, ¿no? Ujú. Entonces, eso fue lo que sucedió. Dije como que voy a hacer una pausa acá. Yo sé que no estoy ni cerca de resolver toda mi vida y creo que eso nunca va a pasar. Siempre vamos a encontrar cosas nuevas, como otros hilitos que ir soltando por ahí. Pero dije, voy a tomarme un espacio, voy a disfrutarme esto, que la estoy pasando muy bien y después retomaré. Pero por ahora, pausemos. ¿Qué te trajo aquí hoy? Tu podcast, Ujú. cuando hablaste de tu episodio, siento que me identifiqué mucho con muchas partes de cómo afrontaste tú esa crisis, otras que no, por ejemplo, en el momento en que tú decidiste ir a la clínica, como yo siento que ya no estoy bien, como que fuiste como lo suficientemente valiente, obvio con miedo, pero decir, esto lo necesito, apoyada de muchos profesionales también, Ujú. que fue algo que yo no hice, que fue algo que yo simplemente todo el tiempo me repetía, yo puedo, yo soy más fuerte que esto no es real, ¿cómo es posible? Y además porque siento que en un punto me daba vergüenza aceptarlo, ¿no? O sea, Claro. como tengo depresión, o sea, no puede ser que yo tenga depresión, o sea, esto no puede ser real. Sí, yo que soy tan fuerte, yo que soy tan autosuficiente, yo que todo lo puedo, yo que soy Exacto. la Mujer Maravilla, ¿cómo voy a tener depresión? Pues hay una noticia para ustedes el día de hoy. A la Mujer Maravilla también le da depresión. Tal cual. Entonces, como que eso fue muy impactante y fue hasta las últimas consecuencias que dije, ok, está bien. Ni siquiera lo dije yo, lo dijo mi pareja y lo dijo el psiquiatra de la clínica, te tienes que quedar. Claro. Entonces, como que me pareció muy interesante escucharte porque en ese momento yo dije, claro, yo no hablo de esto porque simplemente es algo que todavía guardo como con culpa y con vergüenza. Y creo que venir acá a este espacio y Es decirlo, soltar esa culpa y esa exacto, es vergüenza. como por qué tengo que sentirme culpable de una situación que simplemente le puede pasar a cualquier persona. Y no solo eso, solo que además la superé. O sea, fue algo que Estás del otro sucedió lado en este y momento. que me enseñó muchas cosas también de mí, que ahora la depresión creo que es un diagnóstico que no se va, Ujú. pero es una herida que aprendes a convivir con ella. De acuerdo. Es un acompañante que está ahí contigo y tú ya lo conoces, entonces sabes cuándo está saliendo más, te está hablando más. Exacto. Pues me siento muy honrada, la verdad, de que en este espacio que nació pues de mi propio proceso y de mi propia lucha, por así decirlo, eh, pues quieras o hayas querido contar tu historia. Me siento honrada de saber que es un espacio seguro para ti, y por eso te agradezco infinitamente. Quiero decirte que
pues si no te has sentido valiente en la vida, creo que el hecho de estar acá ya te hace lo suficientemente valiente y gracias de verdad por estar acá y nuevamente por sentir que esto es un espacio seguro. Porque yo sé que no es fácil hablar, no es fácil decirlo y qué bonito que hoy acá en este espacio de repente es un proceso, pero haya sido el primer paso para soltar esa culpa y esa vergüenza que de pronto traes ahí en la mochila. No, a ti, Susi, muchas gracias por abrirlo y por permitirme también sentirme un poco vulnerable y expresarme esto que también creo que es hora de soltar. Muchas gracias.